Cuatro los pilares necesarios para reducir masivamente la población, ideológico-étnico, es decir, hay que empezar por cambiar el pensamiento de las personas y así las creencias dominantes de nuestra época. Económico, sostiene que los objetivos económicos están vinculados a los demográficos, ya que cuando un mercado se liberaliza, crea un terreno favorable para que el número de muertos aumente y disminuya el número de nacidos. Político, tiene el objetivo de sustituir el anticuado concepto de nación. Es importante utilizar las redes informativas interactivas para crear la ilusión de que el pueblo participa en la toma de decisiones. Y el último es el psicológico, ya que la herramienta psicológica más útil es la política de identidad, que consiste en que todos los individuos del mundo se identifiquen con su subgrupo étnico, sexual, lingüístico, etc. Y así la globalización económica y política podrá avanzar sin obstáculos siempre y cuando no exista una ciudadanía global. Da una perspectiva contemporánea de lo que son los flagelos. Pues esta empieza con lo del Imperio Romano, que alcanzó su apogeo en el año 200 después de Cristo, y Italia, que era el lugar con mayor densidad de población, poco a poco pues fue disminuyendo en los 4 siglos siguientes en los países mediterráneos. Esto pues no fue causado por ninguna enfermedad ni algo que se le conociera como tal una epidemia, y pues pronto se dio el paso a lo que era la Edad Media, en el que se le conoce como lo que fue la peste negra, que atacó lo que era Francia, Italia y algunos otros Países Bajos densamente poblados. Esto pues tuvo una recuperación enseguida a causa de otra caída producida por la Guerra de los 30 años, y se llegó a lo que era la Revolución Industrial. Con la mejora de dietas y las condiciones de salubridad básicas, pues se tuvo un aumento en la población europea, que fue un 80%. Pero también llegó lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y en la primera pues mató lo que fueron 80 millones de jóvenes. Aún así pues creció un 40%, y en la Segunda Guerra se estabilizó. Esto pues fue gracias a las poblaciones de Turquía, que fueron unos inmigrantes, y el norte de África. Después habla sobre lo que fue la historia demográfica de China. En esta pues no hubo una epidemia como tal, sino que fue una guerra de imperios, porque ellos habían aumentado entre 50 y 60 millones de habitantes gracias a las mejoras del cultivo del arroz, y pues se mantuvo durante 1000 años. Esto fue a mediados del Imperio Han, y pues lo que hizo una reducción de población entre ellos fue lo que se les conoce como los Khan. Estos pues comenzaron con Genghis, mataron a una tercera parte del sur y acabaron con la vida de 35 millones de chinos. Después de esto se recuperaron y se dio paso a lo que fueron víctimas de un imperio que se llamó también los manchúes. Ellos primero en el siglo XVII acabaron con la vida de 25 millones de chinos, y en el siglo XIX acabaron con otros 25 millones. En otras palabras, Sudan pues examina lo que es la reducción de población, y pues habla sobre que la conquista, la guerra, las enfermedades, las pestes no son algo nuevo en el mundo de ahora. Esto pues ya se llevaba desde un tiempo antes, y pues lo que son estrategias de reducción de población se abrevian como las ERP, y existían lo que eran las preventivas y las curativas. Estas pues estaban destinadas a hacer las tasas de nacimiento, y las curativas a aumentar las tasas de mortalidad. Los flagelos tradicionales, un flagelo pues era una cosa hecho suceso que tenía un efecto negativo en lo que era la población y la sociedad. Los flagelos tradicionales pues eran los que
controlaron alguna vez la proliferación de la población, guerras, hambre, enfermedades, pero estas siguen existiendo. ¿A qué se refiere con esto? Están como más reforzadas como en los tiempos modernos lo que son las drogas, el vandalismo, la delincuencia y algunos venenos medioambientales. Y en cuanto a los flagelos históricos, son como tal los que eran de la conquista, la guerra, el hambre y la enfermedad. Y esto pues, la mejor guía que ella explicaba que era San Juan. Pues hablaba de esto sobre lo que era en el libro de la Biblia. Como precisamente él no podía culpar a nadie en concreto con lo que era la proliferación de los flagelos, pues los personificó como en metáforas y los hizo lo que eran los 4 jinetes del Apocalipsis. Lo que es la conquista, era el dominio sobre los demás. Se puede decir que esto era la colonización. Era una estrategia de reducción. Pues la colonización que tomó ya su término ahora actualmente, ya no tiene ningún valor práctico ni material, y desde hace al menos 2 décadas hacen falta menos trabajadores. La superpoblación resultante no es solo costosa para el sistema, sino incompatible con los métodos tradicionales de control político y social. Esto pues habla sobre lo de reducir la resistencia de los conquistadores de nuestros días, y hemos propugnado el apoyo a las políticas de identidad y el empeoramiento de las tensiones étnicas y comunitarias del tipo. La principal preocupación no es el poder del conquistador clásico o moderno para perdonar o oprimir a los individuos, sociedades, y mucho menos generar biopoder o biopolítica. De esto habla lo que es un francés que se llama Michael Foucault, quien dio origen a este concepto. Foucault distinguía lo que era soberanía y biopoder, y pues la primera se reconoce por la capacidad de imponer disciplina, controlar, castigar y en caso necesario eliminar a los individuos. Y el segundo, que se supone que es el biopoder, sujeto a la población en general. La biopolítica no se ocupa de personas independientes e identificables con nombre o rostro, sino de pronósticos, estadísticas y medidas globales. Opiniones ideológicas, crea la conquista, la transformación de la ética y la imposición de una nueva hegemonía cultural. El segundo jinete habla sobre lo que es la guerra, y pues según los pensadores del informe, la guerra era una forma muy prometedora de la reducción, y pues claro que era una forma de reducción muy eficiente, porque pues las principales víctimas eran lo que eran los civiles. Habla sobre cómo, junto con la enfermedad y el hambre, son las guerras de destrucción recíproca. También estas existen en el mundo moderno. Nosotros poco a poco vamos hallando una manera diferente de destruirnos entre lo que somos nosotros mismos. Y pues es chistoso cómo hace una referencia a lo que es un futuro. Ella habla sobre cómo algunas guerras del futuro se librarán entre los estados tradicionales y estos nuevos bárbaros. Claro que también habla de que los nuevos bárbaros, ¿a qué se da una referencia con esto? Sino que pues nosotros conocemos los bárbaros como los que son, ya dejaron de existir, eran de la antigua historia, y pues a estos hace una referencia en lo que son las armas de destrucción masiva. Lo que son los nuevos bárbaros son más bien una referencia a lo que son ahorita los que ganan más dinero, lo que son algunos políticos que ganan a causa de la violencia y todo lo que hay en el país. Cada vez son más los gobiernos que se ven arrollados y dirigidos o sustituidos por una asombrosa diversidad de organizaciones. Estas pues controlan la riqueza mediante la violencia y la coacción. El creciente poder de estas organizaciones desafiará el Estado convencional mediante diversos vínculos mercenarios transnacionales.
defenderán cada vez más ambiciones regionales e incluso mundiales. Habrá menos guerras clásicas, pero serán más habituales como una violencia mayor. Y equivale a castigar lo que es el barrio del asesino, mientras al asesino lo dejamos escapar. El primer método del que les voy a hablar es el aborto. Cada año existe una media de 45 millones de abortos, los cuales aproximadamente 24 millones son legales. La OMS clasifica al resto de peligrosos, pero lo cual no significa que por ser legales los abortos sea sinónimo de seguro. El 90% de los abortos son de tercer mundo, lo cual 70,000 mujeres mueren a consecuencia de ello. En muchos lugares, principalmente en los países excomunistas de Europa del Este, el aborto es como un método anticonceptivo habitual, lo cual llega al punto de que hay un aborto por cada nacimiento, y se dice que en Latinoamérica hay un aborto por cada 2 o 3 nacimientos. El aborto no solo es un despilfarro económico, sino también un método psicológicamente eficaz, ya que se puede volver a producir un embarazo cuando la mujer vuelva a menstruar. Pero no debe dejar de ser una opción y debe de legalizarse en los lugares en los que no lo esté. Pero sin embargo debería de restarse su importancia y dejar de ser tanto una opción estratégica para la reducción de población. El segundo método es la esterilización. La esterilización es una garantía absoluta contra el aborto, ya que esta podría reducir significativamente el número de abortos, tanto legales como ilegales, en todo el mundo. Hasta el momento, India y China son los países con gran número de esterilizaciones, aunque la técnica ya va cobrando vida en diferentes países, tales como lo es México. Se realizan 100,000 operaciones de estas, como también 10,000 vasectomías. Además de las esterilizaciones, millones de píldoras y preservativos distribuidos gratuitamente han permitido que 900,000 parejas eviten embarazos no deseados. En la actualidad mueren al año aproximadamente 600,000 mujeres a causa del aborto. Por eso es mejor tomar la esterilización como una opción de estrategia para reducción de población. Otros de los dos jinetes es el hambre y la peste. Las hambrunas se producen, las razones por las que se producen las hambrunas no solo es por la escasez de alimentos, sino también por la incapacidad de la mayoría de población para poder comprarlas. No cuentan con los recursos necesarios para poder comprar sus alimentos. Actualmente la población supera en crecimiento a la producción de alimentos. Esto se debe principalmente a que la producción de alimentos depende de la ley, la demanda y la oferta que está regulada por los países ricos. Además, la tierra tiene límites en cuanto a agricultura. Muchos de los campos que se podrían ocupar para producción de alimentos se ocupan para producción de cultivos para el ganado, lo cual solo les favorece a países ricos. Y a todo esto le sumamos la gran cantidad de tierras agotadas, contaminadas y la escasez de agua dulce y agua potable. Ahora el cuarto jinete, el cual es la peste. Se trata de la muerte y de las enfermedades, principalmente de la tuberculosis, la malaria, el SIDA, las cuales provocan la muerte de millones de personas, más en los países menos desarrollados, los países menos favorecidos. Todas estas enfermedades podrían evitarse si los países tuvieran las medicinas necesarias, pero ni siquiera pueden pagarlas, porque grandes empresas farmacéuticas que tienen la patente no dan precios accesibles para que las personas puedan pagarlas.
y pues esto de este modo les favorece la reducción de población. Hola, yo les hablaré del rompecabezas que se divide en 3 temas, que sería el rompecabezas chino, que nos viene diciendo que prácticamente en ese país hay 1.200 millones de personas y que para el 2020 planean llegar a unos 400 millones de personas, pero sería algo imposible, ¿no? Ya que, planean primero reducir 400 millones de personas para que prácticamente quedaran con 800. Pero no creo que sea posible porque se lanzó una ley que decía que solo podían tener un hijo, pero no la acataron, ¿no? O sea, prácticamente si no acatan esa simple ley, o no sé, ¿cómo decirlo? O sea, no les interesa. Es lo mismo, ¿no? Que sería con el ecosistema y toda esta cuestión, ¿no? Ellos piensan que se van a hacer inmunes al aire contaminado, al agua maltratada. Prácticamente nos vienen diciendo, y como ya han comentado, que los 4 jinetes no van a ser cuestión de lo que nos llega a pasar, sino nosotros mismos, ¿no? Ya que no nos interesa lo que nos pase. También, o sea, a los doctores es una buena manera de verlos, ¿no? Que por cada persona tratada se le paga $1 y por cada tratamiento exitoso que haya de cólera o de VIH se les pagaba $5. Es una manera de incitar a las personas a mejorar, ¿no? Pero no de cierta manera, porque una mejor manera sería haciéndolo de buen corazón, ¿no? Pero prácticamente nadie lo haría, o nadie estaría interesado por hacerlo así, ¿no? Ya que actualmente todo funciona a través del dinero. Si no hay dinero, pues prácticamente no puedes comer, no puedes ir a ningún lado y todos se la viven trabajando, ¿no? Esto sería una cuestión, ¿no? Sino que también China es muy propenso hacia la violencia. O serían muy, o sea, no, casi no son resistentes, ¿no? O sea, con tantito a lo mejor provocarlos, habría una guerra, ¿no? De cierta manera eso es lo que nos comenta en una parte del texto. Pero también aquí entra otra cuestión que sería el rompecabezas del agua, que yo pienso que también tiene que ver con el rompecabezas chino, o sea, porque prácticamente nos dice que hay 600 países con agua, pero de esos 600 países no todos tienen, ¿no? O no todos están distribuidos, o no todas las fuentes de agua están distribuidas de la misma manera. Hay países en los que sí hay agua y hay otros países en los que escasea demasiado el agua, ¿no? O sea, prácticamente una madre de familia tiene que caminar kilómetros por una botella de agua o por una garrafa, aunque no siempre va a ser así. A lo mejor consiguen nomás un vaso y prácticamente, si es una madre de familia, no va a ser para ella, ¿no? Sino va a ser para sus hijos. O sea, esa es la cuestión prácticamente, o a lo mejor sí para ella, ¿no? O sea, y que sus hijos no le importen, pero eso también no es la cuestión, ¿no? O sea, la cuestión aquí es ayudarnos entre nosotros mismos, no perjudicarnos. Y nos dice, ¿no? O nos comenta sobre que si toda el agua estuviera controlada a lo mejor por una empresa de cierta manera, sería una mejor manera de ayudar a nuestra economía, ya que el agua se distribuyera de la misma manera, se tratara igual en todos lados y al menos tendríamos la certeza de que viene tratada bien o de cierta manera bien toda el agua, pero pues no, ¿verdad? O sea, prácticamente el gobierno le interesa a uno mismo. Un político solo se preocupa por él y no se preocupa por su pueblo. Es algo que no tendría que ser así, ¿no? O sea, prácticamente los políticos tendrían que ver por el pueblo primero y después a lo mejor ver por ellos, ¿no? O sea, primero se preocupan por su economía y después, si tienen tiempo o no les da flojera, pues ven por el pueblo, ¿no? O sea, un trabajador se puede estar desgastando a lo mejor 8 horas o más horas trabajando y ganar el sueldo mínimo
mientras que un político a lo mejor puede trabajar 3 horas, 4 horas y ganar un sueldo a lo mejor hasta de 20 millones, ¿no? O sea, no sé prácticamente la ganancia de un político porque siempre está cambiando. A ellos les aumenta el salario, a lo mejor les está aumentando de 10,000 pesos, mientras que a un empleado le está aumentando unos cuantos pesos, ¿no? O sea, prácticamente les está aumentando lo que a ellos no les sirve, ¿no? O sea, mientras a ellos no les afecte, no les importa, ¿no? Prácticamente viene siendo lo mismo en el agua, mientras a ellos no les escasee, o en su país no escasee el agua, pues los demás países, ¿qué no? O sea, mi país está bien, si puedo les ayudo, y si no, pues no les ayudo, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, ellos ven primero por su país y después ven por los demás, ¿no? O por sí mismos. Pero no debería de ser así, deberíamos de ver por todos, debería de ser algo que la gente tiene que pensar muy bien. Lo que es la G7, la ONU, la Unión Europea, tendría que ver por todos los seres vivos prácticamente, o por todas las personas sin importar su raza, su color, su género, sin importar nada deberíamos estar viendo por todos, pero es algo que no se hace. Y también nos comenta en lo que es el rompecabezas de la droga, que es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, el gobierno gasta el dinero en leyes que no nos ayudan y nos vienen perjudicando. O sea, gastan el dinero en cuestiones de que mejores militares, ¿no? O sea, mejor equipo para pelear contra los narcos, leyes que prohíban las drogas. O sea, son cosas en las que se derrochan el dinero en vez de invertirlos en mejores cuestiones, ¿no? A lo mejor ayudar a los ciudadanos o ayudar al ecosistema para que no se siga deteriorando. Pero prácticamente no lo hacen. También nos comenta prácticamente que si en vez de prohibir la droga le legalizáramos, sería una ayuda grandísima a nuestra economía, porque cuánto dinero no se lleva los narcotraficantes en esto. Y, o sea, prácticamente ingerimos, o bueno, se ingiere lo que es la marihuana, la cocaína, con químicos que no sabemos si nos hacen bien a nuestra salud o nos hacen mal. Yo pienso que si se legalizara, estaría bien de cierta manera, prácticamente. Es lo mismo que el tabaco. O sea, sabemos lo que trae y nos informan, nos hacen tener en cuenta de que no es bueno para nuestra salud, pero a pesar de todo eso, o sea, se sigue fumando. Sería la misma cuestión con las drogas, ¿no? O sea, sabríamos de que vienen, qué traen o con qué está procesada cada droga, de cierta manera. A pesar de que si estemos enterados de que no es buena para nuestra salud, muchos no les va a importar y la van a seguir comprando o la van a seguir consumiendo. Pero se podría hacer algo mejor, ¿no? O sea, aparte de que sería una ayuda muy grande para la economía, sería algo mejor, ¿no? Porque prácticamente se podría emplear lo que es el método de la bebida, del alcoholímetro, se podría emplear igual en el mismo método de la droga, ¿no? O sea, hay cierto nivel en el que puedes consumir de alcohol y no te dicen nada. Pasando ese nivel prácticamente te detienen y ya no te dejan andar. Podríamos emplear ese mismo método en las drogas, o eso es lo que nos recomiendan, pues, pero prácticamente el gobierno planea seguir invirtiendo en una forma de evitar que las drogas se sigan consumiendo en vez de abordarlo de otra manera, ¿no? O abordar los problemas de otra manera en el que se evite gastar y derrochar tanto dinero y tratar de ayudar a nuestra economía y ayudar al pueblo. Prácticamente es algo que por nosotros mismos nos estamos lastimando o nos estamos haciendo daño, ¿no? O sea, prácticamente nos dice que los 4 jinetes del apocalipsis no van a ser los que nos lleven a nuestro final o a un apocalipsis, por decirlo de cierta manera, ¿no? O sea, como que nos decían que en el 2012 el mundo se iba a acabar. O sea, prácticamente es como un mito, ¿no? O tal vez no.
ya que a lo mejor nosotros mismos somos los jinetes que nos estamos llevando a nuestra destrucción, porque no nos preocupamos por el planeta, no nos preocupamos por, o sea, nuestras cosas o por la gente. Es algo muy lamentable que tendríamos que estar cambiando, pero no se llega a hacer. Y realmente hay que abordar y pensar todo de otra manera. Es lo que nos trata, o bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor mis compañeros tienen otro punto de vista en el que el informe les haga entender la cuestión, ¿no? O a lo mejor sería otra cosa, ¿no? O sea, prácticamente todos pensamos diferente y a lo mejor ante esta cuestión otros tendrían otra idea diferente a la de Susan George o a lo mejor a la de mi idea, ¿no? O sea, prácticamente yo estoy de acuerdo en lo que ella comenta de que hay que legalizar la droga, hay que poner ciertos niveles, ¿no? Al igual que el agua, ¿no? Que de cierta manera, si una compañía se hiciera cargo de todo esto, no de todo, sino diferentes compañías, ¿no? Pero que estén enfocadas en ayudar al planeta, ayudarnos a nosotros, ayudar a la economía, sería una gran ayuda realmente para todos. Y con esto concluye nuestra exposición y espero que le haya agradado.